Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en otro tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a la pantalla, comentando, especulando y sinceramente soñando un poquito. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y sí, también con esa mirada que derrite. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus papeles en televisión o de sus proyectos cinematográficos, no. Hoy nos vamos a meter en un terreno un poco más personal, más íntimo. Hoy vamos a hablar de su amor secreto, de esas confesiones que nos han dejado con la boca abierta y que, créanme, van a sorprender a más de uno. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene en este canal. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman es un enigma. Cada vez que parece que lo conocemos un poquito mejor, él nos sorprende con algo nuevo. Su vida privada siempre ha sido un foco de atención, y no es para menos. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública se analiza al detalle. Pero detrás de las cámaras, lejos de los flashes y de las portadas de revista, ¿qué hay? ¿Quién ocupa realmente su corazón? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Hemos sido testigos de rumores, de posibles romances, de parejas mediáticas que parecían ser la definitiva, pero parece que él ha estado guardando algo muy especial, algo que no todos conocen. Y hoy, vamos a intentar poner un poco de luz sobre ese amor secreto, sobre esas confidencias que por fin, han empezado a salir a la luz. Imaginen esto, están en la cima del éxito, su carrera despega a niveles estratosféricos, el mundo a sus pies, y aún así, hay un rincón en su corazón que prefieren mantener al margen de todo ese huracán mediático. Un amor que no necesita la aprobación del público, que no se alimenta de los likes y los comentarios, sino de algo mucho más profundo y genuino. Eso es lo que parece estar viviendo Can Yaman. Hemos visto cómo ha sido vinculado con muchas mujeres, algunas muy famosas, otras menos conocidas, pero la sensación general es que ninguna de esas relaciones, o al menos la mayoría, ha llegado a ser lo que él realmente buscaba, o quizás, lo que él ha encontrado en este amor que ahora queremos desvelar. Una de las cosas que más ha llamado la atención en los últimos tiempos es su actitud reservada respecto a su vida sentimental, a pesar de ser uno de los hombres más deseados del planeta. Antes quizás se le veía más abierto a compartir detalles, a mostrarse en público con sus parejas, pero ahora hay una muralla de discreción que lo rodea. Y esa muralla, mis amigos, es precisamente lo que nos hace pensar que algo importante está sucediendo detrás. No es el tipo de persona que se conforma, que se deja llevar por las apariencias. Él busca algo real, algo sólido, y parece que finalmente lo ha encontrado, aunque haya sido de una manera mucho más sigilosa de lo que esperábamos. ¿Y qué tipo de confesiones estamos hablando? Pues miren, no se trata solo de un simple «estoy enamorado». Son detalles que revelan la profundidad de sus sentimientos, la importancia que le da a esta persona en su vida, y cómo este amor ha influido en su forma de ver las cosas, en su día a día, incluso en su trabajo. Hemos escuchado de fuentes cercanas, de declaraciones suyas que, interpretadas correctamente, nos dan pistas muy claras. Por ejemplo, ha hablado de cómo el amor verdadero te hace sentir en paz, cómo te impulsa a ser mejor persona, y cómo encontrar a alguien que te entienda en lo más profundo es un regalo incalculable. Frases que antes sonaban a cliché ahora, en el contexto de lo que sospechamos, adquieren un significado totalmente nuevo. Piensen en la presión que debe sentir un personaje público como él. Constantemente vigilado, analizado, juzgado. Imaginen lo liberador que debe ser tener a alguien a tu lado que te ve tal y como eres, más allá de la fama, más allá de los guiones y los personajes. Alguien que te quiere por lo que eres, con tus virtudes y tus defectos. Can Yaman ha dado a entender en varias ocasiones que valora enormemente la autenticidad, la conexión emocional real. Y parece que este amor secreto es precisamente eso, una conexión auténtica y profunda que le ha permitido bajar la guardia y mostrarse vulnerable. Una de las cosas que más ha sorprendido, y aquí es donde entra la parte intrigante, es que este amor no es una figura pública conocida por todos, o al menos, no ha sido una relación que haya sido explotada mediáticamente. Esto nos lleva a pensar que quizás él ha querido proteger esta relación desde el principio, construirla lejos del escrutinio público, lejos de las críticas y de las comparaciones.
Constantes. Es un amor que florece en privado, alimentado por la complicidad y el respeto mutuo, no por la admiración de las masas. Y eso en el mundo del espectáculo es algo realmente valioso y a la vez muy difícil de mantener. Hemos visto cómo en el pasado, algunas de sus relaciones terminaron bajo el foco de los medios, con polémicas y especulaciones. Quizás esa experiencia le ha hecho ser más cauteloso, más protector con lo que considera realmente importante. Él mismo ha mencionado en entrevistas que busca una mujer que lo haga sentir feliz, que lo apoye y que comparta sus valores. Y ahora, todo apunta a que ha encontrado a esa mujer. Las confesiones, aunque sutiles, hablan de una felicidad palpable, de una serenidad que antes quizás no se percibía con tanta intensidad. Y no se trata solo de palabras, sino también de acciones. Observen sus últimas apariciones, su lenguaje corporal, la forma en que habla de su vida en general. Hay una calma, una seguridad que antes podía estar un poco más opacada por la vorágine de su fama. Es como si hubiera encontrado su centro, su refugio, en esta persona. Y ese refugio no es un lugar físico, sino una conexión humana profunda. Se rumorea, y aquí es donde entra la especulación, que esta persona podría no ser del mundo de la actuación o del espectáculo. Esto le daría una perspectiva diferente a la relación, alejada de las presiones y las envidias del mismo gremio. Imaginen poder llegar a casa y hablar con alguien que no entiende solo de sets de rodaje y de contratos, sino de la vida, de las cosas simples, de los sueños que van más allá de las cámaras. Esa dualidad, esa capacidad de desconectar y conectar con la realidad, es algo que muchos artistas buscan desesperadamente. Las confesiones más impactantes, las que realmente nos han hecho pensar, son aquellas en las que Kanyaman habla de cómo este amor le ha dado una nueva perspectiva de la vida. Ha mencionado, por ejemplo, que se siente más inspirado que nunca, que tiene ganas de crecer no solo profesionalmente, sino también como persona. Ha dicho que el amor verdadero te da alas, te hace ver el mundo con otros ojos, te motiva a superar tus límites. Y cuando escuchamos esto y lo juntamos con la discreción que rodea a su vida sentimental, es inevitable pensar que está hablando de alguien muy especial. Por otro lado, él siempre ha sido una persona muy familiar, que valora los lazos afectivos. Y es muy probable que esta persona que ha conquistado su corazón también haya sabido ganarse el respeto y el cariño de su familia. Eso, para Khan, debe ser un pilar fundamental. No es alguien que tome decisiones a la ligera, y si ha apostado por este amor secreto, es porque sabe que tiene unos cimientos muy sólidos. Hemos seguido de cerca sus proyectos, sus viajes, sus entrevistas y en cada detalle, en cada frase, podemos encontrar una pista. Por ejemplo, cuando habla de sus planes a futuro, a menudo menciona el deseo de tener una vida más tranquila, de encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida personal. Y ese equilibrio, ese anhelo de paz, se ve reflejado en la forma en que ha decidido gestionar esta relación, en la intimidad, protegiéndola del ruido exterior. No podemos olvidar tampoco que Kanyaman ha pasado por momentos difíciles en su carrera y en su vida personal. Y en esos momentos el apoyo incondicional de alguien es vital. Las confesiones que hemos escuchado sugieren que ha encontrado ese apoyo inquebrantable en esta persona. Alguien que ha estado ahí en las buenas y en las malas, sin pedir nada a cambio, simplemente por amor. Y ese tipo de amor, mis amigos, es el que verdaderamente cambia la vida. Quizás lo más sorprendente de todo esto es la aparente normalidad que rodea a este amor. No se trata de una relación de cuento de hadas con gestos grandilocuentes y apariciones públicas constantes. Se trata de algo más terrenal, más humano. De esos pequeños detalles que hacen la vida hermosa, una cena en casa, una conversación profunda, un paseo sin ser reconocidos, una sonrisa cómplice. Es esa cotidianidad, esa familiaridad, lo que lo hace tan especial y a la vez tan difícil de percibir desde fuera. Para concluir, lo que hemos podido desentrañar sobre el amor secreto de Kanyaman es que se trata de una conexión profunda, auténtica y protectora. Es un amor que le ha brindado paz, inspiración y una nueva perspectiva de la vida. Él ha elegido mantenerlo alejado del foco mediático, valorando la intimidad y la discreción, lo que demuestra la seriedad y la importancia que le da a esta relación. Las confesiones que hemos analizado, aunque sutiles, revelan un hombre enamorado, feliz y con los pies en la tierra, que ha encontrado en esta persona especial un refugio y un motor para seguir creciendo. Y hasta aquí nuestro recorrido por el amor secreto de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido fascinante intentar desentrañar este misterio juntos.
¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Han alguna idea de que algo así podría estar sucediendo? Me encantaría leer sus pensamientos y especulaciones en la caja de comentarios de abajo. No olviden darle a ese botón de me gusta si el vídeo les ha parecido interesante, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kan-Yaman o que simplemente les guste el chisme y las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos descubriendo juntos los secretos del mundo del espectáculo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.